¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Ya estamos cerquita de Navidad. Esta es una semana que, bueno, permite reencuentros familiares, reencuentros con los amigos, un montón de situaciones. Vamos a ver qué tanto esto puede servir también para ver si es que el país se reencuentra un poquitito. Vamos a conversar hoy día con el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga. Muchas gracias por estar con nosotros acá, Francisco. No, muchas gracias. Ha sido un año duro, pero valió la pena vivirlo. Sí, ha sido un año duro y no ha sido solamente un año duro por nosotros, o sea, ha sido un año duro en términos mundiales donde de repente volvieron las guerras, volvieron Sí, las situaciones tensas y desde ese punto de vista ningún país puede quedarse inerme, así como, oye, yo no tengo nada que ver con eso, porque estas cosas ya están mucho más globalizadas. McLuhan dijo que éramos una plaza pública y hoy día el país está, el mundo está globalizado, todo interconectado. Lo que pasa en el Medio Oriente afecta a Recoleta y, y es importante, digamos, estar atentos. Lamentablemente, efectivamente, ha habido una ola de desconfianza, guerra, provocaciones que no le hacen bien al mundo. Tú mencionaste una palabra ahí que es clave, que se llama desconfianza. Sí. Cuando en un país la desconfianza adquiere un carácter relativamente muy relevante, algo muy serio está pasando ahí porque la forma en que teóricamente los países crecen, se desarrollan, se hacen interesantes, bueno, es porque hay confianza. Hay en todas las distintas facetas, tienes que haber una dosis tremenda de confianza. ¿Qué pasa con Chile en eso? Bueno, yo creo que en Chile hoy día se está viviendo una nueva etapa después de la elección del presidente Kast. Evidentemente existe un trabajo por hacer muy fuerte y muy grande, precisamente por los grados de desconfianza que se dan por los grados de desconocimiento. Mis 8 años en el Parlamento, fundamentalmente yo me di cuenta que más allá de los grandes acuerdos que se pudieron hacer y otros que se dejaron de hacer, todos estos estaban radicados en la imposibilidad de mirarse a los ojos, en la imposibilidad de generar un genuino diálogo, tanto en el gobierno del presidente Sebastián Piñera como en el gobierno del presidente Boric. Si bien es cierto, nosotros creemos, al menos no acusamos constitucionalmente al presidente Boric, no ni una vez, no dos veces tampoco como lo hicieron ellos, que se ha ido avanzando, pero lamentablemente el construir relaciones de trinchera, de ceros y unos, de blancos y negros, de buenos y malos, evidentemente nos ayuda a reforzar que aunque la macroeconomía y la microeconomía puedan tener señales e indicios de buena salud, si es que los actores, personas que vivimos nuestra sociedad, no somos capaces de volver a mirarnos a los ojos. Sí, yo he dicho muchas veces ya esto y lo voy a repetir. Lo que más a mi modo de ver relevante que cambió es que la política dejó de ser algo, un combate entre ideología, pasó a ser ahora un combate entre fuerza, entre poder, entre a ver quién es más, quién amenaza más, quién dice cosas más rotundas, y no solamente en Chile, estoy hablando en todas partes del mundo. Existen dos factores a mi manera de ver. El primero es que viene construyéndose desde la caída del muro de Berlín, Sí. donde la derrota de los marxismos, socialismos, fue total, donde lo único que existe hoy día es el capitalismo en sus distintas versiones. Fuera del capitalismo hay un espacio vacío. Y lo otro es, dado que hoy día la batalla es dentro del capitalismo, aflora también, y no digo provocado por el capitalismo, sino por la conducta de las personas, aflora, digamos, en la radicalización el populismo. Y el populismo hace que uno sea más estridente, el populismo hace de que uno vaya no solamente no ejerciendo labores de liderazgo en términos de conducir el rebaño, la manada, el grupo de personas, digamos, como estábamos acostumbrados con los Churchill, con
con los Frei Montalva, con los presidentes radicales, etcétera, etcétera, sino que los políticos nos refugiamos cómodos en la mitad del rebaño y vamos conduciendo, el rebaño va conduciendo. Entonces, el que dice interpretar de mejor forma el rebaño, a costa incluso de convicciones personales, no solamente económicas o sociales, sino también éticas y morales, es el que va ganando. Sí, y ojo que el populismo, como tú lo denominaste, no es algo que provenga exclusivamente de una lógica ideológica determinada. No, para nada. No, hay populismo de izquierda, de derecha, hay qué sé yo, una serie de situaciones que de alguna manera hacen que no solamente no se crea en la institucionalidad democrática, sino que además se piense de que es mejor otro sistema. Yo creo que ahí lamentablemente, sobre todo en Chile, la democracia le falló a la democracia. La democracia no se vendió o no la vendimos. No existe como curso en las escuelas. Los cabros salen del colegio entendiendo más o menos que tienen que votar, pero no entienden mucho el sistema. No hay un compromiso por algo que tanto se luchó para volver y rescatar. Y ahí tiene culpa la concertación, pero también tiene culpa la nueva mayoría, nuestro gobierno de Chile Vamos, y por cierto el gobierno del presidente Boric. La democracia se utiliza para desprestigiarla. Tú lo ves, digamos, no solamente en los medios de comunicación, sino en las conversaciones habituales. Finalmente caímos en la trampa de Pinochet. Los señores políticos no valen nada. Y nosotros no hemos hecho mucho para que valgamos algo, que la política valga, que sea la forma de relacionarse para construir buenas políticas públicas sobre el bien común, defendiendo el Estado y generando eso que veíamos, que partimos conversando, que es generando confianza. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, se podría estar en una situación donde eventualmente pudiera aceptarse otro gobierno autoritario? Yo creo que hoy día, dado además que las preocupaciones de los chilenos, y ahí podemos entroncar algo que me toca mucho, que el ser liberal, hoy día estamos muy dispuestos a renunciar a muchas porciones de nuestra libertad por garantizarnos seguridad. Situación que yo no la critico porque además la he votado y la he construido a través de proyectos de leyes, pero no tenemos probablemente una conciencia de hasta dónde podemos llegar con la renuncia a los grados de libertad. Ejemplo clásico, este gobierno durante todo su periodo renovó los estados de excepción, sí, tanto en la macrozona norte como en la macrozona sur, y probablemente el presidente Kast se vaya a ver enfrentado, al menos en una parte importante de su periodo presidencial, también en la renovación de los estados de excepción. Y los estados de excepción no es colocar solamente a las Fuerzas Armadas en el territorio, sino que tiene que ver también con renuncias a espacios de libertad. Ahora, yo he citado varias veces al expresidente estadounidense Abraham Lincoln, cuando le preguntaron qué cree usted que hay que tener más cuidado, la seguridad o la libertad. Y Lincoln dijo, cuando tú escoges entre seguridad y libertad, lo que pierdes es la libertad y la seguridad. Obvio. Las dos. Y eso es un cliché que se usa muchísimo para, bueno, generar la idea de un cobijamiento a costa de perder derechos. Lo que pasa es que tenemos la dicotomía y la realidad en las poblaciones, que hoy día la gente no tiene libertad. Claro, en Las Condes, Vitacura, el desplazamiento es mucho más fácil, los grados de confianza a que no existe narcotráfico ahí, aunque existe, pero no existe la acción terrorista del narcotraficante, en apariencia al menos, hace que nosotros pensemos desde la política que la cosa no es tan
tan difícil, pero es difícil para los pobladores, es difícil para los ciudadanos, es difícil incluso hoy día para la ruralidad. Si tú vas y observas qué está pasando en Peñaflor, en Padre Hurtado, en lugares cerca de Santiago donde hoy día están siendo tomados por el narco, pero no en términos del tráfico, sino de habitar, vivir ahí, desarrollar su vida en esa zona y el temor que eso le genera al resto de la población. Ahora dime una cosa, Francisco, ¿cómo ves tú el nuevo gobierno del presidente Kast? Tú fuiste compañero de él en el Congreso, lo conoces desde hace mucho tiempo, yo también lo conozco. Yo no fui compañero de él en todo caso, yo llegué ya cuando él había salido. Cuando había salido. Sí. Yo lo conozco muchísimo a José Antonio Kast, fue panelista mío y muy agradecido estoy en Radio La Clave durante mucho tiempo. Y él tiene una variante de lo que podríamos denominar la derecha, que no había sido nunca llevada a gobierno alguno. No. Porque no es Pinochet, sin duda. No, por supuesto no que es. no. Ni tampoco es una persona liberal en toda su No, gama. una persona conservadora, digamos, religiosa, chentatiana. ¿Qué tanto eso sientes tú que puede cajar bien con lo que es el ethos, la institucionalidad, lo que nosotros los chilenos siempre creemos y esperamos? A ver, yo creo que va a ser un buen gobierno. Yo creo que todos quienes hemos estado en política sabemos que una cosa es la campaña y otra cosa es, una vez, ya sea en mi caso derrotado, pero en el caso de José Antonio, quien ganó, yo me quedo con el primer discurso de él. Yo creo y he visto en Arturo Esquella, he visto en Cristian Valenzuela, he visto en los propios parlamentarios que, si bien es cierto, nos sacaron a pasear durante un periodo muy largo, digamos, derechitas cobardes, Sí. Que los diálogos son infructuosos, que somos vendidos, pero bueno, eso ya pasó. El país se merece que uno no solamente mire por el rabillo del ojo hacia atrás para no volver a cometer los mismos errores, pero no quedarse pegado en las situaciones, porque aquí lo importante es el país, es su gente. Es el futuro de Chile, no es el pasado de Chile. El pasado de Chile construye lo que puede ser bueno para adelante. Y yo me quedo con el primer discurso porque habla de cosas que a mí me interpretan y que yo la he hecho parte de mi vida política y de mi vida en general. Él habla de los diferentes. Yo no se lo había escuchado. ¿Y tú lo asocias qué? ¿A diferentes personas que tienen formas capacidades distintas al resto de los chilenos? No, diferentes formas de pensar. Diferentes formas. Él habla con la presidenta Bachelet, no solamente recibe a Janet Jara, sino que él habla de respeto y le para el carro a quienes pretenden pifiarla y además, cosa interesante, domina esa acción no solamente en la declaración, sino en los hechos. La gente se queda callada, la gente lo aplaude por proponer, digamos, una cultura del respeto, distinta a la cultura que veníamos desarrollando 10 minutos antes, en una masa enfervorecida, sí, legítimamente con ganas de ganar, al otro lado el que nos salte es facho, acá, momento, usted se queda callado, y yo creo que eso da señales que espero que se desarrollen, por cierto, hacia adelante, donde se pueden tener sorpresas agradables en relación a lo que él pretende hacer como gobierno y su equipo de gente pretende implementar. Ahora, desde ese punto de vista, usted, como Evópoli, ¿están dispuestos a ser parte del gobierno abiertamente? Nosotros, por cierto, estamos dispuestos. Nosotros, una vez derrotada nuestra candidata Evelyn Matei, que orgullosamente nosotros la proclamamos en el mes de enero, llamamos a votar y concordamos en el Consejo General por más de un 95%. O sea, no fue una cosa 50,01, 49, 8 o 9. Votar en segunda vuelta por José Antonio Kast. Y además
nosotros hemos acordado, colegiado, que lo importante es que le vaya bien. Aquí no hay que correr a los cargos. La política y la gente está cansada de que uno vaya por los cargos. Uno tiene que ir por un proyecto que, si bien es cierto, es distinto al nuestro en muchas cosas, pero en los mínimos comunes, sin pretender negociar, porque la verdad que nosotros perdimos y él ganó. Y yo veo además que está dispuesto a no correr el mismo error que cometimos nosotros en el gobierno del presidente Piñera, que nosotros salimos a segunda vuelta con un porcentaje y después nos creímos que Chile era el 54% que votó en segunda vuelta por nosotros. Yo veo en conversaciones, en acciones que yo he tenido, tanto con parlamentarios como dirigentes republicanos, yo veo que tienen mucha conciencia de que Chile no es un 58% casista. Sí. Y eso es algo que me parece que es súper importante. Y dentro de los objetivos del presidente Kast está, ojalá, poder entregarle la banda a un miembro de la derecha o del centro derecha, ya sea republicano o sea de otro lado. Que convengamos una cosa, existe en el etos político chileno esta idea de probar y después atacar o degradar. Le pasó con el presidente Piñera, pasó también con la presidenta Bachelet, pasó sin duda con el presidente Boric, y es esta conducta de yo voto por lo que quiero y si es que no pasa lo que yo quiero, pero me transformo verbalmente por lo menos en un opositor inmediato. Ahora, Fernando, hay una cosa que nosotros tenemos que tomar en consideración. Hoy día el voto es obligatorio. Sí. Hoy día más de 13 millones concurrieron a las urnas. Hoy día más de 7.300.000 personas votaron por José Antonio Kast. Distinto es lo que le pasó al presidente Piñera, Bachelet, Boric, que al final del día solo el 25% del universo total votó en segunda vuelta, tanto por el presidente Piñera, tanto por el presidente Boric. Entonces, evidentemente, cuando sale la encuesta y dicen tiene un 30% o un 25%, claro, es el 100% de las personas que votaban ahí, en ese instante, y se excluía, digamos, una inmensa mayoría del país. Hoy día, al menos, somos muchos los responsables, mayoritariamente, no solamente no solamente por el hecho de haber concurrido a las urnas, sino además porque somos parte de la sociedad y prácticamente el 90% de la población hábil para votar votó. Sí. Entonces, y yo espero que haga no un acto de confianza ciego, pero al menos un acto en términos de responsabilidad de todos aquellos que votaron en segunda vuelta, no compartiendo todo, a lo mejor votando en contra de Janet Jara, o porque no tenían otra alternativa, o incluso porque les molestó el llamado de Parisi a votar nulo o blanco, y votaron por José Antonio Kast, pero hoy día ese ciudadano chileno es más parte de la democracia, es más parte de la sociedad que lo que era el ciudadano que no concurrió a votar en las elecciones presidenciales anteriores. No, de todas maneras, yo creo que la maciza votación que obtuvo José Antonio Kast es además algo que se dan cuenta los presidentes electos cuando pasan cosas como esta. A ver, implica de alguna manera, bueno, te dimos la chance. Bien. Ahora, cúmplela. ¿Por qué te digo? Para que no pase, como ha pasado montones de veces en distintos gobiernos, que después de un cierto tiempo empiezas a revisar el programa y algunas cosas particulares que se habían dicho que se iban a hacer y que finalmente todavía no se hacen. O siempre están en su periodo de partida. Uh-huh. Desde ese punto de vista, ¿qué tanto sientes tú que el presidente Kast puede, por ser una persona que proviene de la derecha,
por ser una persona que tiene características distintas a muchos otros partidos, incluso de la derecha, ¿qué tanto sientes que una cosa es el voto y otra cosa es el apoyo que se sigue después en su gobierno por parte de la ciudadanía? Bueno, la ciudadanía, digamos, deja caer, digamos, a sus líderes en forma bastante violenta. A eso me refiero, por eso históricamente. Eso es histórico, digamos, y no solamente lo que le puede llegar a pasar, que yo espero que se demore mucho e incluso no le pase, porque si le va bien al presidente Kast, le va a ir bien a Chile, no le va a ir no a su familia, digamos, a su entorno directo. Mira, yo creo que aquí, cuando asuma el 11 de marzo, o entregue la banda el 11 de marzo del 2030, en la práctica vamos a haber gobernado todos. Liberales, conservadores, socialistas, más marxistas, menos marxistas, más dictatoriales, menos dictatoriales, profundamente democráticos, más conservadores. Vamos a haber gobernado todos. O sea, desde la vuelta a la democracia, ya en la práctica no van a quedar grupos que no hayan administrado el poder. Grupos que efectivamente sepan esa mañía, todos frase. Tuvieron su chance. Todos tuvieron su chance y todos supieron que otra cosa es con guitarra. Entonces, yo veo que Chile Vamos lo va a apoyar desinteresadamente, ya habiendo gobernado 2 veces, lo que va a hacer darle una posibilidad de desarrollo dentro del Estado, sin caricaturas y con bastante realidad. Las promesas son difíciles de cumplir, todas las promesas son difíciles de cumplir. La promesa de erradicar, digamos, la delincuencia o la migración, evidentemente que es muy difícil y a lo mejor incluso no se llega a cumplir durante este periodo. Pero yo estoy cierto que si la gente ve que el camino es correcto, no solamente la solución, porque la solución el 12 de marzo no va a estar. Sí. Pero si logramos a través del presidente Kast dar una señal que, como dio el presidente Elwin cuando partió esos gloriosos años de la Concertación, de que el camino, el rumbo, y estamos dispuestos, si bien es cierto la derecha no tiene esa poesía, es más bien un Excel que un Word, cuesta invitar desde la derecha a un sueño país, que no sea solamente económico, pero si nosotros logramos, y el presidente Kast logra poner un objetivo de país, que yo creo que en una cosa bien, a lo mejor caricaturesca, pero que yo creo que señala la realidad, a lo mejor ni siquiera lo pensó él. Cuando él dijo hay que recortar 6.000 millones de dólares al Estado, nosotros que somos Mateos desde Chile Vamos dijimos 1.948 millones de dólares con 32 centavos. Es más desafiante los 6.000, aunque no se cumpla. Pero tienes un objetivo, tienes una meta, tienes a dónde ir. Yo no digo que no haya actuado, que se haya actuado irresponsablemente por parte de Chile Vamos, pero políticamente no se actuó, porque no le presentamos un sueño en esa materia. O nosotros decíamos hay que crecer al 4%. ¿Quién sabe lo que es crecer al 4%? Pero crear 1 millón de empleos para poder crecer al 4% es mucho más motivante, porque la gente no tiene empleo. Y se nota más rápido. ¿Me entiendes? Que eso, para terminar, es lo trascendente. Estamos históricamente llenos de promesas de cosas y finalmente la cosa se lleva a lo que cada persona lleva acá a la casa. Evidente. Y yo creo que nos merecemos como país, la gente que gobernó y que va a gobernar hasta el 10 de marzo, y con la gente que votó por Janet Jara, más la gente que votó ya sea por convicción o contra Janet Jara en favor de José Antonio Kast, nos merecemos construir un mejor país. Y si no nos damos la posibilidad, y si no le creemos al presidente Kast, que dice que va a generar puentes, que acoge a Chile Vamos y que invita a Chile Vamos, invita a los demócratas, a los amarillos, a participar, yo no tengo idea de dónde, en qué, digamos, pero y seamos todos capaces de enfocarnos en un mejor país,
vamos a estar perdidos siempre porque vamos a ir siempre a la mezquina, que me dijiste, no me dijiste, que tú me acusaste constitucionalmente, yo te acusé de vuelta, y entonces yo te voy a volver a acusar de vuelta, yo te voy a volver a mandar un oficio fiscalizador. Sí. No me llega a ninguna parte. Bueno, esto está por comenzar Afortunadamente. y de alguna manera lo más importante de todo, la gente habló, la gente escogió. Y bueno, la democracia, como decía el presidente Piñera, es como el oxígeno. Es obvia mientras uno respira, pero cuando no tiene oxígeno, asfixia. Y ahora es momento de la democracia. Muchas gracias, Francisco Undurraga, por haber estado con nosotros. Gracias, Fernando, y como esta va a ser la última mirada del año, por lo menos espero que conversemos el próximo año. Pero sin duda, encantado. Gracias a todos ustedes, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.